Otro síntoma de los cambios en la Tierra que están viviendo muchas personas en la actualidad es tener un bloqueo económico, laboral o en algún proyecto por un largo tiempo en la vida, que no les funciona o que las personas llegó el momento de bloqueo hace aproximadamente 6 meses o un año y se le ha trabajado a la sanación, a salir de esa situación y nada, 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 nada que se desbloquea. La vida siempre resuelve momentáneamente, pero da largas para la resolución total. Y en estos momentos esas personas están viviendo un estado de agotamiento físico, de cansancio físico, mental, psicológico, anímico, precisamente porque permanecer por largo tiempo en esa zona de sembrar sin resultados, de estar metiendo esfuerzo pero sin ver nada, eso desanima mucho. O sea, si uno hace las cosas, normalmente los resultados es de donde uno proviene, desprende el ánimo y desprende la fuerza, las ganas para seguir adelante. Pero uno sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y nada de frutos, nada de cosecha, nada de recoger, la cosa se pone muy difícil. Por eso esta prueba es una prueba en donde todas las pruebas, mientras más difíciles, tienen más objetivos o más sentido o más razón de ser. Y la razón de ser de esta, que es de las pruebas más duras, es que enseña fe, enseña confianza, enseña a creer en cosas que uno no ve. Y eso es una de las cosas más difíciles que pueden haber, porque uno está muy condicionado a uno creerle siempre a lo que le informan los ojos. Siempre la realidad es lo que le determina a uno quizás el ánimo, porque cuando la realidad está bien, entonces uno está bien, y si la realidad está por el piso, pues uno está mal. Así la vida se convierte en una especie de ascensor anímico que según donde Dios le hunda a uno el botón, uno o le sube el ánimo o le baja el ánimo. Vivir así es una esclavitud, es algo que a largo plazo resulta siendo insoportable porque es depender de las circunstancias. Contrario a esto está la ecuanimidad, que la ecuanimidad corresponde a la parejura de ánimo independiente de las circunstancias, corresponde a tener un ánimo alto por políticas empresariales, así llueva, truene o relampaguee, uno siempre va a tener un ánimo alto independiente de las circunstancias porque uno se quiere mucho y se quiere autocuidar y sabe que lo mejor para cualquier aspecto de la vida es uno tener un ánimo alto porque lo que le llega depende de la frecuencia en la que estaba vibrando la persona. O sea que si el ánimo está alto, los resultados van a ser los mejores. Estar en una situación de estas es algo delicado a nivel psicológico y emocional, ya que el amor propio y creer en uno mismo dependen muchísimo de los resultados, y si las acciones de uno no tienen resultados en la materia, allí sucede es que la persona empieza a sentirse mal consigo misma, empieza a no creer en su palabra, a no creer en sus capacidades y finalmente lo puede llevar a un estado extremo de indefensión aprendida, a un estado de sentirse miserable, de sentirse que no es capaz, de sentir que no funciona, que todo el mundo fue capaz y que él no fue capaz. Entonces esos pensamientos y ese diálogo interno van minando negativamente a la persona y la van destruyendo pues más rápido que tarde, porque eso es como si uno tuviera unas barras en un equipo, pero al revés, como haciéndole unas porras invertidas. Por eso es que una persona en esas circunstancias
no le puede creer a la realidad ni a los pensamientos, porque es en última instancia una mentira, es algo circunstancial, algo que no refleja las propias capacidades, sino que por el contrario afecta muchísimo el desempeño o los resultados que la persona tenga en esa situación. ¿Qué hacer cuando hay una época larguísima en la que uno está sembrando pero sin obtener resultados y no se le resuelve, la vida le da largas? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en un momento de esos tan agónico en donde uno lo que más quiere es que la cosa se resuelva para salir del problema y ya? Quienes obtienen un logro en este sentido es quienes fusionan el hacer inspirado y por el otro lado no dejarse distraer de todos los factores o elementos que se les llevan la atención para otras cosas y que hacen que la persona descuide eso que está haciendo. Entonces, el hacer inspirado y no dejarse distraer. Si la persona taladra con ese martillo y ese cincel esa obra y tiene perseverancia, finalmente lo logra. Es muy importante que la persona sepa cuáles son todos los motivos por los cuales esa época o esa etapa está ahí en el proceso. Porque no es un retraso, es más bien una preparación, es un momento en donde la vida calibra las fuerzas y hace los últimos preparativos para que la persona pueda sostener eso nuevo que le llega. Es como si la vida le fuera a dar a una persona la rifa de ganarse un carro último modelo, pero antes de darle ese premio, le hace unos cambios con respecto al trabajo y la economía para poder que cuando le llegue el carro nuevo pueda sostenerlo económicamente, pagarle los impuestos, la gasolina y no sufrir por nada, porque no es solamente un carro nuevo que llega, lo que llega es una vida nueva, un personaje nuevo y el cambio es integral. Por lo tanto, uno cree que solamente que con cambiar el afuera basta. No, así no es. El cambio es integral y esos tiempos de espera es lo que se demora naturalmente el proceso para que lo que tengan que mover y cambiar adentro se haga de forma natural. Las personas que estén atravesando por esta situación deben de tener algo claro y es que no deben soltar por nada del mundo. Pueden descansar, pueden reconfigurar, volver a intentarlo, cualquier cosa es válida, menos soltar, ya que eso muchas veces las personas han soltado en el último intento, les faltaba uno o dos intentos para lograrlo y se cansan, creen que va a ser imposible y ahí es justamente donde más fe hay que tener. Soy Juan David Silva, director de Cultura Neuroactiva. Las personas que tengan problemas de bloqueos mentales o en algún proyecto en la vida, aquí les dejo mi enlace en la descripción del video.